Sara tenía 6 años cuando vimos por primera vez sus extraños talentos afectar el mundo físico. Hasta ese momento parecía que todo lo que podía hacer estaba estrictamente atado a un plano etéreo. Ella podía cambiar nuestras emociones y leer nuestras mentes hasta cierto punto, pero ciertamente no estaba doblando cucharas o levitando del suelo. Cualquiera de ellos habría sido preferido. Fue en algún momento de julio. El clima había pasado de cálido a caluroso y los días de perros del verano estaban sobre nosotros. Un grito y un choque de la cocina destruyeron cualquier tranquilidad que hubiera en la casa ese día. Llegué corriendo a la habitación para encontrar a Hannah precariamente balanceándose en el mostrador y un vaso de té helado aplastado en el suelo. Ella me vio e inmediatamente señaló la estufa. Se hundió allí. ¿Qué hizo?, pregunté. El ratón. Me reí y me gané dagas de los ojos de Hannah. Nunca había sido una de las que se las arreglaba bien con las criaturas domésticas. Tendré una trampa. Justo antes de darme la vuelta para ir a buscar una ratonera vi un perno negro borroso debajo del horno. Hannah volvió a gritar y fui a por la escoba que colgaba en el armario a mi lado, pero antes de que pudiera hacer otra cosa, el ratón se detuvo de repente en medio del piso. Con la escoba en la mano, preguntándome si de alguna manera podría barrerla de la casa, me acerqué al roedor. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que no se movía. Sus costillas no se expandían ni contraían de la manera en que lo hacen en los animalitos, ni su cabeza se retorcía mientras buscaba un lugar para esconderse. De hecho, este ratón ni siquiera estaba de pie. Lo golpeé con las cerdas de la escoba con curiosidad y Hannah soltó un estremecimiento audible. «Cálmate», le dije. «Creo que está muerto». «¿Muerto? ¿Acaba de morir?» «Sí», le dije. «Creo que sí». Me arrodillé para mirar más de cerca, luego miré hacia arriba y vi a Sara mirándonos desde el pasillo. Ella tenía esta mirada en sus ojos, una que venía a ver a menudo y temía. Incluso esa primera vez hizo que mi sangre se enfriara y envió escalofríos a mi columna vertebral. «Sara», dije con cuidado. «¿Estás bien?» Ella me miró y la mirada se había ido, se derritió para exponer la cara feliz de la niña que amaba tanto. «Sí, papá. Ahora ese ratón ya no asustará a mamá». Miré al ratón muerto, luego volví a mirar a mi hija. «¿Le hiciste algo a ese ratón?» «Sí». Su respuesta fue tan fría, tan casual que me puso la piel de gallina. Al igual que a veces lo hago con las arañas. Me quedé en silencio conmocionado durante un minuto, que Sara tomó como su cola para regresar a lo que había estado haciendo en su habitación. Hannah se deslizó del mostrador y se paró a mi lado durante varios minutos antes de hacer la pregunta que había estado flotando en el fondo de mi mente pero que aún no se había presentado. «¿Cuándo fue la última vez que viste una araña en la casa?» Yo comencé, luego me detuve. «No lo sé». Después del incidente con el ratón, Hannah y yo tuvimos especial cuidado de enseñarle a Sara el bien del mal. Parecía comprender el concepto de que lastimar cualquier cosa estaba mal, y estaba especialmente mal matar cosas. Le pedimos que nunca volviera a hacer lo que le hizo al ratón y que tratara de concentrarse en hacer cosas buenas con sus talentos. No estábamos del todo seguros de lo que era capaz de hacer, así que tratar de darle ejemplos de cosas buenas que podía hacer era un poco difícil, en su mayor parte. Solo esperábamos que no hiciera nada sin nuestro consentimiento. Después de que nos acostumbramos a la sensación incómoda que teníamos cada vez que ella se asomaba a nuestras mentes, comenzamos a jugar juegos de adivinanzas. Esto le permitió estirar sus músculos, en cierto modo, y nos permitió captar sutilezas a las que de otro modo habríamos estado ciegos. Hannah y yo aprendimos que Sara podía captar lo que estábamos pensando, pero solo lo que estábamos pensando activamente. Si había un secreto que no queríamos que ella supiera, podíamos ocultárselo guardando una canción en nuestras cabezas o pensando en el trabajo. Esta habilidad, que inicialmente usamos para mantener en secreto los regalos de Navidad y cumpleaños, se volvería de vital importancia y probablemente salvaría muchas de nuestras vidas años después. Fuera de nuestra casa, las cosas eran significativamente diferentes de Sara. Muy pocas personas se acostumbraron a la forma en que ella los hacía sentir.
Esa sensación ineludible de peligro que se avecinaba y que parecía exudar era difícil de ignorar. Tomó varios años, pero finalmente nuestros vecinos comenzaron a venir de nuevo. Bob, un anciano al otro lado de la calle que vivía para sus rosales, fue la primera persona fuera de Hannah y de mí en abrirnos realmente a Sarah. Con una esposa que había fallecido 3 años antes y sus únicos nietos viviendo a 2 estados de distancia, a nadie le sorprendió ver que él y Sarah encontraron consuelo en la compañía del otro. Al igual que todos los demás vecinos, Bob cortésmente rechazó cualquier invitación a nuestra casa, independientemente del clima, y nunca pasó demasiado tiempo con Sarah, pero si ella estuviera jugando sola en el patio delantero, como lo hacía a menudo, no pasaría mucho tiempo antes de que Bob viniera barajando con una bolsa de taffy o una barra de helado en la mano para ella. Él le daba una sonrisa torcida, le decía que no estropeara su cena con ella, y caminaba de regreso al otro lado de la calle para recortar sus rosales o fertilizar su césped. Si esta improbable amistad no hubiera llegado a existir, Hannah y yo probablemente no habríamos sabido sobre el incidente con Bear, el Rottweiler que vivía en la calle. Los niños del vecindario a menudo eran crueles con Sarah, lo que lamentablemente nos sorprendió muy poco. Hannah y yo hicimos todo lo posible para mitigarlo. Hablamos con Sarah al respecto tan a menudo como pudimos. Le dijimos que era amada sin importar lo que dijeran los otros niños, pero a los 8 o 9 años, el aislamiento de sus compañeros era devastador. Los padres de los otros niños eran de poca o ninguna ayuda, siendo tan difíciles o más que sus hijos. Finalmente, Sarah aprendió que era mejor mantenerse a sí misma, lo que funcionó en su mayor parte. Era octubre. Las hojas estaban cambiando y había un frío crujiente en el aire que nos hizo desear especias de calabaza y sidra, de manzana. Halloween estaba a 1 o 2 semanas de distancia, pero el espíritu ya estaba vivo, especialmente para los niños del vecindario que montaban sus bicicletas por la calle, rompiendo calabazas y abandonando el timbre de las víctimas indefensas. Sarah, por supuesto, nunca participó, lo cual estuvo bien para nosotros teniendo en cuenta los problemas en los que se metieron los otros niños. 3 de estos niños vivían en la calle de nuestra casa, Austin Francis, Kenny Ryan y Preston Jarvis, y eran los peores delincuentes. Si encontraba huevos en mi casa, era uno de esos chicos. Si Hannah encontró el jardín destrozado, fue uno de esos niños. Si Sarah estaba siendo molestada en el patio delantero, era uno de esos niños. Eran como una pequeña manada de hienas, riéndose para sí mismas y causando todo tipo de estragos. Hannah estaba lavando la ropa en el sótano y yo estaba en el trabajo ese día de octubre cuando los 3 niños vinieron por la calle en sus bicicletas, gritando y gritando como lo hacían en ese entonces, uno de ellos con una correa atada a un Rottweiler particularmente malo llamado Bear. Sarah había estado decorando el camino de entrada con tiza de la acera cuando los niños se enrollaron y se detuvieron en la acera. «Hola, Frick», Kenny gritó. «¿Qué hacer?» Sarah no respondió. «Oye», dijo Preston. «Te hicimos una pregunta». Sarah, de nuevo, no dijo nada. Austin dio un paso adelante, desabrochó la parte delantera de sus pantalones y dejó salir un chorro de orina por todo el dibujo de tiza en él, que Sarah había estado trabajando. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás para evitar el pis y Austin roció la pila de tiza que había estado usando en buena medida. A medida que este ir y venir continuaba, o tal vez simplemente atrás, porque en este punto no había adelante, Bear se volvió cada vez más agitado. Sarah nunca había tenido suerte con los animales, la mayoría la evitaba más que la gente, pero Bear era un perro desagradable sin ningún empujón adicional. Cargaba la cerca a cualquiera que pasara por su patio, gruñendo y golpeando su considerable peso contra el eslabón de la cadena, poniendo nervioso a cualquiera al otro lado de esa cerca de inmediato. Incluso hubo un rumor de que los Ryans tenían que recoger su correo de la oficina de correos porque los carteros se negaron a entregar más a esa dirección. Al notar esta agitación, Kenny llamó a sus amigos. «Oye, mira a Bear. Incluso él la odia». El perro estaba tirando de su collar y gruñendo a Sarah ahora, grandes cuerdas de saliva colgando de su papada. «Parece que quiere quitarse esa correa», dijo Preston. «Digo que lo dejamos ir y lo tenemos en lo que sea que lo moleste».
Preston se acercó al perro, que estaba tirando tan fuerte de la correa ahora que Austin se inclinaba hacia atrás para mantener el control de él. Fue en este punto que Bob, que había estado viendo esta escena desarrollarse desde su patio delantero, decidió que necesitaba intervenir, sin saber que no pasaría del final de su camino de entrada antes de que todo terminara. Sarah dio un paso adelante, todavía sin decir nada, y los niños instintivamente dieron un paso atrás. Bear, sin embargo, avanzó un poco. Los músculos de su cuello y pecho se flexionaron mientras tiraba del niño en el otro extremo de la correa. Sarah dio otro paso adelante, ahora a menos de un pie de distancia de la bestia que pesaba más que ella, y fue entonces cuando el perro dejó de gruñir. Todavía tiraba de su correa, pero la pelea lo había abandonado. En cambio, tiró y torció el cuello en el camino de un perro que intentaba escapar de un collar. Bear tiró con más fuerza y los eslabones del collar de estrangulamiento de metal se rompieron, tintineando contra el suelo como un cambio perdido. Todo el tiempo la mirada en blanco de Sarah siguió a Bear. Aunque había sentido miedo innumerables veces a lo largo de su vida, Bob admitió más tarde que ver esto desarrollarse, y especialmente ver la mirada fría, muerta y depredadora en los ojos de Sarah, fue la primera y única vez que experimentó un terror real y sin adulterar. Bear se alejó solo unos metros antes de que el desenfoque naranja y blanco de un camión Uaul que se aproximaba chocara con él y el Rockweiler ya no estuviera. El conductor saltó de la cabina y el resto de la escena se desarrolló como uno esperaría con la excepción de Sarah, quien recogió su tiza cubierta y regresó a la imagen en la que había estado trabajando mientras los gritos, las disculpas y las lágrimas continuaban detrás de ella. Momentos después, Hannah escucharía la conmoción y saldría. Bob me llamaba un día después y me decía lo que había visto. Me decía lo asustado que estaba y lo extraño que se había movido el perro cuando dio sus últimos pasos, como una marioneta en una cuerda. Una semana después de eso, Bob saldría a la calle para encontrar 3 de sus rosales más grandes y saludables que se veían negros y quebradizos mientras Sarah permanecía inmóvil, mirándolo desde la ventana de su habitación. Espero hayas disfrutado. Si te ha gustado puedes suscribirte para seguir disfrutando contenido similar.